2 de febrero de 2008, asentamiento Podotkos, ciudad de Zolotoust, región de Chelyabinsk. A las 9 am Galina Kravtsova, cuidadora del cementerio, ya había llegado y encendía la estufa. Aunque la temperatura ya supera cero, la primavera no ha llegado del todo y aún queda nieve en algunos sitios. Galina puso más leña en la estufa y cerró la puerta cuando escuchó que se abría la puerta de entrada. Se dio la vuelta. En la puerta estaba un conocido, el empleado de la estación de tren Mijail. El hombre tenía en sus manos un objeto alargado y extraño, y Galina al principio no entendió que era una persona, no una cosa. Una niña con abrigo, medias grises y una sola bota de invierno. «La encontré en las vías», dijo el hombre. Estaba junto al poste, con sangre y huellas ensangrentadas desde las vías. No sé cuánto tiempo estuvo ahí tirada, tal vez toda la noche. A Galina casi se le salió el corazón del pecho. «Está viva», se le escapó. Cuando el hombre asintió, ella corrió hacia él para tomar a la niña de sus manos. «Dámela, hay que calentarla rápido. Llama a la policía, rápido». Ni Galina ni sus conocidos sabían que la niña hallada en las vías sería la única sobreviviente de Nikolai Mosgliakov, el maniático, que ese mismo día se haría conocido en toda la región de Chelyabinsk con el apodo de la araña de Zlatoust. Este crimen todavía se considera uno de los más crueles entre los delitos cometidos contra niños en los Urales del Sur. Fue resuelto en un tiempo récord, solo en 10 días. Nikolai Mosgliakov nació en 1984 en Podotko, región de Chelyabinsk, siendo el hijo del medio de 3 hermanos. Incluso antes de que naciera Nikolai, su padre dejó a la familia y su madre pronto se volvió a casar. Hay datos contradictorios sobre el desarrollo de las relaciones. Según Denis Mosgliakov, el hermano mayor de Nikolai, el padrastro los trataba bien, les ayudaba con los estudios y criaba a los hijos del primer matrimonio de su esposa como si fueran suyos. Sin embargo, otros datos indican que el padrastro no quería a Nikolai, lo castigaba, golpeaba y humillaba. La madre no solo no detenía a su esposo, sino que también apoyaba su comportamiento, castigando a su hijo del medio por la más mínima falta. Por una falta, ató a Nikolai a la cama y llamó a sus otros 2 hijos. Les dijo que debían castigar a Kolka para que lo recordara mucho tiempo. «Pátenlo con los pies y más fuerte», ordenó la mujer. Los niños no pudieron desobedecer a su madre y Nikolai recordó ese dolor y humillación por el resto de su vida. Nikolai tenía malas calificaciones y después de 6º grado dejó de estudiar, pues no le interesaba aprender ni tener una profesión. Era más interesante pasar tiempo en la calle. Las compañías eran malas, amigos mayores, otros niños de familias problemáticas, algunos de los cuales ya habían estado en prisión. Esa mala compañía pronto arrastró también a Nikolai. Ya a los 14 años cometió su primer delito, un robo, y fue enviado a cumplir su condena en la colonia correccional de Atlian, en su natal región de Chelyabinsk. Al salir en libertad, Mosgliakov pronto cometió un nuevo delito. Otra vez un robo y otra vez terminó tras las rejas. La tercera condena llegó pronto. Cumplió su condena por una pelea con arma blanca y causar lesiones graves hasta finales de 2007. La complexión de Nikolai Mosgliakov era de estatura baja y esa circunstancia jugó en su contra en la cárcel. Durante su condena, Mosgliakov fue considerado un bajado, es decir, parte de la casta más baja en la jerarquía carcelaria. En varias ocasiones fue víctima de abuso sexual y agresiones físicas por parte de sus compañeros de celda. El chico delgado y de baja estatura no podía defenderse, tenía que soportarlo y soñar con venganza en silencio. Precisamente en una de las colonias, Mosgliakov se tatuó una araña en la mano y una tortuga en el hombro. También hay información de que, estando en prisión, él sufrió una lesión cráneoencefálica. Es posible que las consecuencias de esa lesión hayan afectado su personalidad. Después de salir en libertad en 2007, Mosgliakov intentó durante un tiempo conseguir trabajo y arreglar su vida personal. Pero había pocos dispuestos a contratar a un criminal reincidente que había sido condenado 3 veces, sin educación ni experiencia laboral. Mosgliakov volvió a su ocupación habitual, el robo, que durante un tiempo le ayudó a sobrevivir. Además, se las arreglaba con trabajos ocasionales, ayudaba en la construcción y trabajaba como carpintero en una empresa privada local. En marzo de 2008, Mosgliakov, desesperado por conseguir trabajo en Zlatoust, viajó a Moscú para buscar empleo, pero no tuvo éxito. En Moscú tampoco nadie estaba contento de ver a un chico con antecedentes penales por robos.
El regreso a casa se complicó cuando en la estación a Mozgliakov le robaron la bolsa con su pasaporte y boletos. Por suerte, aún tenía dinero y una copia de su pasaporte, lo que le permitió comprar el boleto de regreso y volver a casa. La irritación y la rabia no duraron mucho en él. Ya el 1 de abril de 2008, el Araña de Zlatust salió de cacería. Todo ocurrió en el sector privado de Podotkosa, en un bucle ferroviario alejado del centro de Zlatust. Casas particulares, algunas empresas, una escuela y un barrio tranquilo. Aquí rara vez hay forasteros. Mozgliakov aprovechó esa tranquilidad, escondiéndose en una de las casas abandonadas. Ese día, Anya Lyutaya, su hermana Lera y su amiga Anya Moknatkina volvían de la escuela como siempre. Las dos Anyas estudiaban juntas en 7º grado. La menor, Lera, estaba en 1er grado. Las niñas siempre se esperaban y regresaban de la escuela juntas. Su camino pasaba por las vías del tren y luego por un sendero que llevaba a casa. El barrio era tranquilo y nadie temía dejar solos a los niños. Las niñas caminaban sobre la nieve derretida, charlaban de algo y no prestaban atención a lo que sucedía a su alrededor. Tampoco prestaron atención a los pasos que se acercaban rápidamente por detrás. Una mano masculina rodeó a Lera por detrás y la otra le puso un cuchillo en el cuello. Las 3 niñas quedaron petrificadas. Si gritan, le corto el cuello a su amiga, advirtió fríamente el criminal. No bromeo. Las niñas negaron. No van a gritar ni piensan hacerlo. Váyanse, ordenó Mozgliakov señalando con la barbilla hacia el cercano cementerio de las Urracas. Y rápido, antes de que cambie de opinión. Las niñas se fueron por el sendero conocido. Aterrorizado, Mozgliakov buscaba llevar a sus futuras víctimas a un lugar desierto lo antes posible. Casi arrastraba a Lera mientras miraba alrededor. Sentía la sangre hervir y temblaba de emoción y anticipación. Si alguien lo veía, estaba perdido. Si alguna de las chicas salía corriendo, estaba perdido. Pero las chicas estaban demasiado asustadas. Sentían que el criminal no estaba bromeando, que realmente le cortaría la garganta a Lera. Ambas seguramente entendían a dónde las llevaba Mozgliakov, pero no podían hacer nada. Las chicas aceptaron su destino. Obedientemente caminaban hacia el lugar de su muerte. Finalmente, los 4 llegaron al cementerio. Aquí Mozgliakov se sintió más tranquilo. Un lugar desierto, seguro que nadie pasará por aquí. Se volvió hacia las niñas y les ordenó quedarse en su lugar. Luego empezó a atar a la pequeña Lera a un árbol. Cuando terminó, empezó a quitarle las medias a la niña. Mozgliakov tenía claras intenciones. Sostenía el cuchillo en la garganta de la víctima, pero la niña apenas resistía. El shock era tan fuerte que ni ella ni Mozgliakov sentían frío. Lo excitaba que las otras niñas los miraran. Lo excitaba la idea de su propia superioridad. Apareció una sonrisa satisfecha en sus labios, una sonrisa aterradora que después aparecería en las pesadillas de Lera. Después de terminar el abuso, Mozgliakov apuñaló a Lera con un cuchillo. Ella gritó, luego cerró los ojos y dejó de moverse, perdió el conocimiento. Mozgliakov pensó que ella había muerto. De todos modos, la había golpeado bastante fuerte y en el cuello. La desató y para asegurarse, la apuñaló varias veces más en la espalda. Luego se volvió hacia Ana, la hermana de Lera, que estaba petrificada de terror. La tomó de la manga y la empujó al árbol. Si gritas, también te apuñalo, dijo. Ana guardó silencio. Cuando Mozgliakov empezó a atarla al árbol, la pequeña Lera salió de su estado de shock traumático. No sentía dolor, pero tenía miedo. Ella entendía que si el criminal se volteaba, la vería, y lo más probable volvería a apuñalarla, y entonces ya no podría escapar. Lera tomó su mochila con libros, se arrastró, luego se levantó y se alejó tambaleante. Mozgliakov se volteó. El criminal quiso apuñalar a la niña, pero notó que ella se alejaba despacio y tropezaba seguido. Además, tenía a otra en sus manos, otra víctima, otra diversión, y Mozgliakov ya estaba excitado de nuevo. Tal vez pensó que la niña no llegaría lejos, después de todo, estaba gravemente herida y sangraba mucho. Quizá la emoción superó la precaución. Sea como sea, ató a Anya a un árbol y abusó de ella. Después volvió a tomar el cuchillo y empezó a apuñalar a la niña en el pecho y el cuello. Anya estaba completamente indefensa en manos del criminal. No podía resistirse. Murió en el lugar. A la segunda, Anya le ocurrió el mismo destino. Tras limpiar el cuchillo en la nieve y fumar en el sitio donde murieron las víctimas, Mozgliakov tomó la cadena del cuello de una de las niñas muertas y la guardó sin pensarlo. Luego se fue a casa.
Al volver del trabajo y notar que las niñas no estaban, los padres de inmediato sintieron que algo andaba mal. Las clases terminaron hace tiempo, aunque las niñas pasaron por la tienda, ya debieron regresar. Ambas madres se dirigieron de inmediato a la escuela y poco después llegó también el padre de una de las niñas. No había niños en la escuela. El pánico llenó el pecho de los padres. No querían creer en lo peor, pero algo definitivamente había pasado. Alguien llamó a la policía. Con los oficiales, los padres regresaron a la casa de las niñas, pensando que quizá ellas volvieron mientras estaban en la escuela. Pero la casa seguía igual de vacía y silenciosa. Las madres empezaron a recorrer las casas, preguntando a amigos y vecinos, pero nadie había visto a las niñas, nadie sabía a dónde podían haber ido. La búsqueda duró hasta tarde, casi hasta la medianoche. Los padres regresaron a casa desesperados, listos para salir a buscar de nuevo por la mañana y buscar hasta que encontraran a los niños. Pero la mañana del 2 de abril de 2008 trajo una noticia terrible. A la niña más pequeña, Lera, casi sin vida y sangrando, la encontró un trabajador de la estación de tren en las vías. La llevó a la caseta del vigilante del cementerio y llamó a la policía. La niña estaba agotada. Pasó toda la noche en la nieve abrazada a su mochila. Cuando la llevaron a la caseta, casi no se movía. Solo después, cuando Lera sintió calor y empezó a recuperarse, comenzó a moverse y a gemir. La empleada del cementerio notó que las medias de la niña tenían manchas de sangre. De inmediato llamaron a la policía y los agentes comenzaron la búsqueda. En el lugar donde encontraron a Lera, cerca del poste, se veían claramente rastros de sangre que iban hacia el bosque. Desde ese lugar comenzaron la inspección. Los agentes siguieron el sendero que llevaba al cementerio. En la nieve derretida y la tierra húmeda pronto se encontraron huellas claras. 3 pares de zapatos de niño, un par de hombre. Los agentes observaron con atención. Por la posición y la profundidad de las huellas, estaba claro que el hombre arrastraba a una niña delante de él. 2 niñas caminaban solas a su lado. Poco después, uno de los agentes notó libros de texto esparcidos en la nieve, y luego todos vieron los cuerpos sin vida, ensangrentados y apuñalados. La noticia sobre el terrible crimen se difundió de inmediato por toda la región. Al sitio acudieron el fiscal regional Alexander Voitovich, el jefe del comité de investigación de la Fiscalía de la Federación Rusa en Chelyabinsk, Pavel Churin, y el jefe de la Dirección General de Asuntos Internos, Pavel Grigoriev. De inmediato se dio la orden de atrapar al criminal en caliente, de encontrar al monstruo de inmediato. Andrei Morozov, quien encabezaba en 2008 el departamento de investigación del Comité de Investigación de Zlatoust, recordaba: nos dijeron, si no resuelven el crimen en 2 semanas, pueden presentar la renuncia a todo el departamento. Los agentes hicieron todo lo posible. Mientras los padres de las escolares fallecidas enloquecían de dolor, los de otros niños lo hacían de preocupación. En el pueblo había muchos estudiantes, y aunque no podían cancelar clases, los niños debían ir a la escuela. Los padres llevaban a los niños en coche o literalmente de la mano, los acompañaban hasta la puerta de la escuela y se iban para luego regresar por ellos. Después de las clases, a los niños se les prohibía salir de la escuela por su cuenta. Los maestros vigilaban constantemente a sus alumnos y no los dejaban ir a ningún lado sin ellos. Muchos seguirán preocupándose por los niños incluso después de que atrapen al maníaco. Las preocupaciones bajarán al empezar el nuevo ciclo escolar. El propio Nikolai Mozgliakov seguía atentamente las noticias en la televisión. Estaba asustado y enojado porque la pequeña Lera había sobrevivido, pero esperaba que la niña no pudiera recordar su rostro. Si lo recordaba, seguro estaría perdido. Mozgliakov entendía que debía comportarse de la manera más natural posible para no levantar sospechas. Él seguía saliendo de casa en busca de trabajo e incluso asistió al funeral de las niñas. Las enterraron en el mismo cementerio, cerca de donde él las mató. Entre los familiares y seres queridos que lloraban, Mozgliakov fingía compasión y decía: ¡qué crueldad, qué monstruo! Incluso colocó flores en el ataúd de una niña. En ese entonces, Mozgliakov tenía un hijo pequeño. Después, los familiares dijeron que Nikolai se llevaba bien con los niños y ganaba su confianza. Nadie habría imaginado que un padre amoroso pudiera cometer una atrocidad tan brutal. Fue una gran suerte que Lera no solo sobreviviera, sino que también recordara bien al atacante. Tan pronto como la niña se recuperó un poco, primero contó que el criminal sonreía mientras cometía el abuso, y en segundo lugar recordó el tatuaje en su brazo, una imagen de una araña.
Lera también pudo dar una descripción detallada del criminal. Se hizo un retrato hablado, que más tarde resultó ser sorprendentemente preciso. Los investigadores revisaron de inmediato a los residentes con antecedentes penales. Era lógico pensar que el criminal era de ahí. El retrato hablado fue impreso y distribuido por toda la ciudad y la región y también enviado a las regiones vecinas. A la par, entrevistaban a los habitantes cercanos. Durante la investigación se entrevistó a miles de personas, lo cual dio frutos. Varios habitantes recordaron que vieron a un hombre sospechoso cerca de la escuela unos días antes del crimen. Durante varios días seguidos anduvo rondando, siempre estaba mirando algo, informó una de las habitantes. Al ver el retrato hablado, la mujer asintió como si fuera él. Esto solo podía significar una cosa: el maníaco planeó el crimen con anticipación, no fue una decisión espontánea. El criminal no eligió a sus víctimas al azar en lugar de simplemente atacarlas. La versión de que el criminal era alguien del pueblo también se confirmaba demasiado bien. Él se orientaba bien en la zona, sabía dónde esperar a las niñas sin ser visto, conocía los senderos que llevaban del pueblo al cementerio. Poco después, uno de los maestros de la escuela del pueblo reconoció a Mozglikov. Se parece mucho. Antes estudiaba aquí y dejó la escuela temprano, dijo la mujer al investigador. Era un niño problemático y su familia también. Nikolai Mozglikov fue detenido el 11 de abril, 10 días después de cometer el delito. Los agentes fueron a la casa de Mozglikov por la noche, llamaron a Nikolai al vestíbulo para interrogarlo y luego le ordenaron a los familiares que se prepararan. Mozglikov declaró que esto era algún tipo de error y que por supuesto él no tenía ninguna relación con el terrible crimen. Él no resistió, tomó sus documentos, se vistió y subió tranquilo al coche de la policía. Cuando anocheció y Nikolai no volvió, su madre y una pariente fueron a la estación de policía. Sin embargo, ahí les dijeron que no habían traído a nadie con el apellido Mozglikov a la estación. Los familiares, confundidos, regresaron a casa y volvieron al día siguiente. Entonces, al salir del edificio, la madre de Mozglikov se encontró con muchos periodistas. Todos sabían de la detención de la araña de Zlatoust y la prensa de Chelyabinsk llegó a la casa del criminal. ¿Sabe usted por qué lo hizo? ¿Qué siente?, gritaban los periodistas mientras la mujer, con la cabeza baja, pasaba junto a ellos. ¿Cómo va a vivir sabiendo que su hijo es un maniático? A los pocos días le creyeron a Mozglikov, le pidieron que renunciara por voluntad propia y el empleador no quiso mantener en la plantilla a la madre de una persona que trató tan brutalmente a 3 niñas. También llamaron a los familiares de Mozglikov para interrogarlos, pero nadie contó nada especial. Se comportaba como de costumbre, no mostraba signos de preocupación y no mostraba interés por el crimen. En la televisión empezaron a mostrar programas sobre la muerte de 2 niñas pequeñas, pero Nikolai no mostró ninguna reacción ambigua. Lo recuerda su hermano Denis. Después de regresar de Moscú durante el día, salía a buscar trabajo. Solo llegaba a casa en la noche, como a las 8, pero no sé a dónde iba. En la casa de los Mozglikov se realizó un cateo y los agentes hallaron un cuchillo con el que, según la pericia, el criminal atacó a las niñas. Se encontró un par de zapatos que él usó para ir al cementerio ese día. La pericia edafológica confirmará además que en los zapatos quedaron restos de tierra del cementerio. Durante el registro también hallaron cigarrillos de la misma marca que los que Mozglikov fumó en la escena del crimen. También se encontró la cadena metálica que el maniático arrancó del cuello de una de las niñas. Todas esas pruebas se adjuntaron al expediente del caso. Nikolai Mozglikov fue puesto en una celda separada en el centro de detención preventiva porque la fiscalía temía que otros reclusos quisieran dañarlo. Más tarde, Mozglikov escribió: «Me pusieron en la celda individual número 10, que era una celda de castigo. La luz solar no entraba en la celda y la lámpara incandescente daba una luz tenue. La impresión general era como si hubiera entrado en un lugar abandonado desde hace mucho tiempo, sucio y descuidado. Olía como en un baño público. Los intentos de dejar la celda aceptable no sirvieron, ya que pisos, paredes e inodoro estaban podridos. La celda estaba infestada de insectos, cochinillas y ciempiés. Él también afirmó que le quitaron prácticamente todas sus cosas, supuestamente para guardarlas en un armario aparte, de donde podría tomarlas cuando las necesitara. Milagrosamente esas cosas se perdieron», escribirá él después en una carta. Nikolai Mozglikov declaró al inicio del interrogatorio que no recordaba nada, pero no pudo negar su culpa por completo.
Había demasiadas pruebas, desde rastros de su saliva en la colilla hasta rastros de semen encontrados en las niñas. Pero como muchos otros criminales antes y después de él, Mozglikov intentó simular demencia. Sin embargo, muy pronto el criminal se dio cuenta de que no podría escapar de todos modos, y les contó todo a los investigadores. Lo único que no se logró fue averiguar del criminal por qué eligió a esas niñas y por qué decidió no solo abusar de ellas, sino también quitarles la vida. Ante esa pregunta Mozglikov no respondió. Se realizó un experimento de investigación con el criminal, durante el cual contó en detalle lo que sucedió ese día fatídico. Mostró cómo caminaba, cómo llevaba a las niñas y dónde estaban atados el primer y segundo cuerpo. Junto al árbol donde la niña estaba atada, hacíamos un escondite secreto. Él señaló el lugar, cavamos y quedó claro que todo ocurrió ahí, contó Andrei Moroz. Los familiares de Mozglikov, al enterarse de que se estaba realizando un experimento de investigación, llegaron al cementerio, pero los agentes no los dejaron pasar. Mozglikov pudo haberse puesto nervioso y negarse a hablar. Afortunadamente, los familiares de las víctimas no sabían la fecha del experimento, y los padres de los fallecidos estaban listos para despedazar al monstruo, y los agentes estaban al tanto de esto. Había varios empleados de guardia en el cementerio, y los accesos al lugar del crimen estaban vigilados. Según los resultados del experimento, quedó claro que Mozglikov realmente cometió ese crimen. Se orientó fácilmente en el lugar, mostró cómo golpeaba a las niñas, contó en qué orden cometía los abusos y les quitaba la vida. Vladimir Kazakov, quien antes investigó el caso de Chikatilo, lideró la investigación y ayudó a los investigadores. Por el impacto público, las acciones procesales penales se realizaron muy rápido. Las pericias, que en una investigación normal tomaban un mes o mes y medio, aquí se realizaban en un par de días. Se realizó una pericia psiquiátrica forense integral respecto a Nikolai Mozglikov. Esta confirmó que el criminal es imputable y entendía las consecuencias de sus actos. Esto significaba que podía ser llevado ante la justicia. La audiencia del caso Zlatustovsky-Pauk fue a puerta cerrada. Durante el juicio, Mozglikov se comportó con moderación, sonreía, hablaba rara vez, no mostró ningún remordimiento por lo que hizo y no pidió perdón a nadie. Algunas publicaciones decían que Mozglikov tenía moretones en el rostro y cejas afeitadas. Mozglikov contó que un empleado del centro de detención, que se burlaba de él, lo obligó a afeitarse las cejas. Le daba placer humillarme, convirtiéndome en un animal sin voluntad. Tenía miedo de dormir por las noches, a menudo me acostaba vestido y me levantaba con cualquier ruido en el pasillo. Antes del juicio me afeitó las cejas y dijo que parecía un maniático. Si alguien escucha lo que dice y me ve, pensará que soy basura. Así participé en el juicio y los periodistas con camarógrafos me grabaron. Eso me desmoralizaba y asustaba. Ya no era una persona en el pleno sentido de la palabra, me había convertido en una criatura. El acusado renunció a la última palabra. El 22 de diciembre de 2008, el tribunal condenó a Nikolai Mozgliakov a cadena perpetua. La lectura de la sentencia fue pública. Después de todo, el caso fue muy sonado y resonante. El criminal escuchó la sentencia con calma, preguntó al juez sobre las condiciones de la condena y luego guardó silencio. La acusación quedó satisfecha con la sentencia, pero los familiares de las víctimas exigían la pena de muerte para la araña de Zlatoust. Los familiares de Mozgliakov no se presentaron al proceso. Nikolai Mozgliakov fue a cumplir su condena en la ahora famosa colonia correccional Búho Polar número 18 del Servicio Penitenciario Federal en el distrito autónomo de Yamalo-Nenets, ubicada más allá del Círculo Polar Ártico en el asentamiento de Karp. Él llegó allí el 21 de marzo de 2009. Él entendía que nunca saldría de ahí, entendía que esa cuarta condena en prisión sería la última para él. Sin embargo, resultó que Mozgliakov logró salir de la colonia, y no solo una vez. Así, en 2013 de repente, declaró que quería confesar el robo de equipo de audio a su vecino. Para el experimento lo llevaron esposado a Zlatoust. La casa estaba acordonada y la policía impedía el acceso a prensa y curiosos. Muchos estaban seguros de que Mozgliakov inventó la historia del robo solo para poder ver a sus familiares. Después de todo, seguramente sabía que era su única oportunidad de ver a su madre, a quien el criminal extrañaba mucho en su infancia, pese a su actitud hacia él. La propia Mozgliakova no iba a ver a su hijo a la colonia, era caro, estaba lejos y tal vez no tenía ganas.
Como resultado de la audiencia judicial, a Mozgliakov le asignaron 2 años y medio en la colonia. Por la suma de los actos, la sentencia se mantuvo igual, cadena perpetua. Unos años después, en 2018, Mozgliakov logró salir de la colonia nuevamente, esta vez a Moscú. Se puso en contacto con la Dirección de Investigación del Comité de Investigación en Moscú y contó que, antes de abusar de las niñas en Zlatoust, había cometido un delito similar también en la capital. El 20 de marzo de 2008, en la entrada de un edificio en Nichnaya, Krasnoselskaya, encontró a una niña de 12 años. Mozgliakov la llevó bajo la escalera, abusó de ella y luego huyó. Para los interrogatorios y el experimento, lo llevaron a Moscú. Se probó la culpabilidad de Mozgliakov. Además, la víctima del ataque, que para ese momento ya tenía 22 años, lo reconoció. En 2019, el Tribunal Basmani de Moscú declaró a Mozgliakov culpable del delito. En esencia, la sentencia no está disponible. Mozgliakov no la cambió para él, pero aún así Mozgliakov intentó apelarla. Ya en 2023, Mozgliakov intentó llamar la atención nuevamente, esta vez recordando el caso antiguo. Él escribió una carta a los periodistas, donde declaraba que no era culpable de causar la muerte de 2 niñas ni de abusar de la tercera. Mozgliakov aseguraba que lo obligaron a confesar todo bajo presión, que lo golpearon y humillaron, y que en el aislamiento lo quebraron. El criminal afirmó que la niña sobreviviente lo conocía y había hablado con él varias veces, pero ella declaró en la investigación que el atacante le era desconocido. Además, Mozgliakov declaró que la pericia no demostró que el cuchillo encontrado en su departamento fuera el arma del crimen. La cadena no era de ninguna de las niñas fallecidas. Esa es su cadena, la compró para su gato. Es un juguete, no una joya. La investigación usó el objeto para su beneficio, porque necesitaban resolver el caso de alto perfil rápidamente. Mozgliakov afirmó que sus familiares podrían haber notado marcas de golpes en su cuerpo y rostro, y podrían haber confirmado sus palabras. Sin embargo, no los dejaron verlo hasta enero de 2009. Para entonces, la mayoría de las marcas ya habían sanado. En diciembre de 2024, Nikolai Mozgliakov apeló la condena de cadena perpetua ante la Corte Suprema, pero la apelación no fue considerada. Después de lo sucedido, las familias de las niñas afectadas abandonaron el pueblo. Era demasiado difícil estar allí, demasiado duro pasar todos los días por ese lugar tan aterrador. Lera Liutaya se recuperó completamente del abuso físico, pero las consecuencias psicológicas seguramente permanecieron con ella por mucho tiempo, tal vez incluso para toda la vida. ¿Y ustedes qué piensan sobre lo sucedido? Escriban sus comentarios, den like o dislike. Todo el material adicional y las fuentes las dejaré en el Telegram de Strashnoti. Suscríbanse, ahí hay un montón de contenido extra.